Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de A los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Claro, hay un antes y un después. Hay un antes y después de las elecciones. Estamos hablando de elecciones presidenciales. ¿Sabes de qué se trata? Sabes que llegamos a un balotaje, hubo dos candidatos, Daniel Scioli y Mauricio Macri, y fue Mauricio Macri con estrecho margen, pero resultó electo presidente. Las idas y vueltas, conformación de gabinetes, un país que queda, un país que se suma, un país que camina, y el periodismo que piensa en voz alta. Hoy con colegas vamos a ver cuál es el país que imaginamos, cuál es el país que se queda trabajando en función de todos, ¿no es cierto? Compañeros, colegas, muchachas, muchachos. ¿Qué país recibe Mauricio Macri y su gabinete? Un país nuevo, porque en verdad tenemos una democracia distinta. Cuando cubrimos la elección del año 83, sí, estábamos en un sistema bipartidista. Hoy tenemos un sistema de frentes políticos. Ah, mira. ¿La experiencia de la alianza nos remite al optimismo o no tanto? Mira, en periodismo hemos aprendido a no vivir con prejuicios. Ah, mira, me gustó. Hay que mirar la realidad y tratar de interpretarla con honestidad intelectual. ¿Qué se construyeron durante todos estos años? Ampliación en términos de democracia. Sí, en términos de democracia me parece que ampliación de derechos, muchas leyes, sí, y va a haber que, bueno, seguramente defenderlas. Yo creo que este nuevo gobierno las ha sabido valorar, quizás hubo un cambio justamente de postura y hoy por hoy hay una madurez respecto a eso, sí, y el pueblo sabe lo que se conquistó, lo que falta construir, y me parece que este gobierno o el gobierno que va a asumir, sí, va a ir en camino, me parece, de ampliación de derechos. Ya estuvo incluso anunciando algunas cuestiones para mí vinculadas con ese tema. ¿Que hay un país dividido? Sí, el desafío, ¿por qué? Porque ganó Macri con el 51.40%, claro, y Scioli obtuvo el 48.60%. Claro. Te muestra que hay dos posturas. Y uno a veces piensa cuántas Argentinas son una sola Argentina. ¿Qué opinas? Sí, más allá de que todos somos iguales pero diferentes frente a la realidad económica, social, la construcción de entramado social no ha sido espontánea. Sí, bueno, hay 12 millones de votos, un poco más, un poco menos de cada lado, y claro, el desafío va a ser tener que gobernar. Él lo dijo, que va a tratar de gobernar con todos, y ese seguramente va a ser su desafío, y también ir conformando su gabinete, que bueno, en la parte económica, por ejemplo, ya hay 6 nombres, ya confirmó que va a haber 6 titulares en diferentes ministerios, ¿no? Yo digo, cuando se piensa... Se hablaba durante todo este tiempo de modelos de país, ¿De qué modelo de país estamos hablando? Se supone, al menos con la carta de intención, con que Macri llegue al gobierno. Mira, yo después de las elecciones, después del balotaje, todos los medios titularon Macri presidente. Sí, claro. Y hubo un medio que dijo, un presidente, 2 países. Ah, bueno, a propósito de eso es la pregunta. Exactamente. ¿Qué hay de nuevo? Creo que justamente donde estamos, siempre se dijo, es la caja de resonancia. Sí. Esta va a ser la caja de los acuerdos. Sí. Precisamente por esos 2 países que van a tener que confluir en uno solo por el bien de todos, de los 40 millones de argentinos. ¿Va a ser necesario acuerdos para poder caminar para adelante? Yo creo que sí, va a ser necesario para lograr un acuerdo, para mantener un tipo de política de Estado, un tipo de política en cual ellos de alguna manera van a tener que confluir con ese tipo de negociaciones acá en el Parlamento, ¿no? Cuando se habla de derechas, izquierdas, moderadas, centros, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ya en el país se ha terminado esa época de izquierda, de derecha, y la expresión gráfica, por así llamarlo, son los resultados de las elecciones donde
el oficialismo, llámese Daniel Scioli, ha ganado en las provincias más pobres, donde la gente necesita mucho más del Estado y donde precisamente creo que ahí se enfoca, y por eso creo que no hay ni izquierda ni derecha. Está privando hoy la necesidad de la gente. ¿Qué cosa ahí acabas de utilizar la palabra Estado frente a otra manera de ver la política, donde el Estado no está en keynesiano? ¿Dónde quedarán millones de personas? Es que ahí es donde está el desafío de darle la forma al Estado, la forma que este tiempo exige de los gobernantes, de los nuevos gobernantes. Porque sin duda que vamos a otro Estado. Vamos a otro Estado. Absolutamente. Yo digo, la bomba del 2001 dejó miles de personas mirando a cualquier lado. Pero el Estado reconstruyó. Pero la bomba del 2001 dejó a todos los partidos políticos y a los líderes políticos También. fuera del sistema. Sí, hoy plenamente. están todos los políticos dentro del sistema, Claro. todas las fuerzas Que se vayan políticas. todos. Claro, hoy están todos dentro del sistema. ¿Y qué sistema estamos hablando? ¿Del sistema político, del parlamento? ¿De qué estamos hablando cuando él habla de sistema? Lo fundamental, el sistema democrático, que hay que valorarlo Sí. plenamente en ese sentido. Llegan otras ideas y llegan por los votos. Sí, por los votos. Daniel Scioli ganó en 15 provincias, Mauricio Macri en el resto. Van a tener que negociar, van a tener que hablar muchos diferentes sectores, y acá en el Congreso tiene que haber consenso, porque si no va a ser muy difícil la gobernabilidad, porque no van a salir las leyes. Porque recordemos que el Frente para la Victoria va a quedar con mayoría en diputados, sin quórum propio, y en el Senado con mayoría. O sea, que Cambiemos va a ser oficialista y va a tener que, por supuesto, debatir, consensuar. Me parece que en ese sentido el Congreso va a ser mucho más atractivo. Digo, ¿el Frente para la Victoria es un partido político o es Néstor? Lamentablemente no está. ¿Es Cristina? ¿Es la Cámpora? ¿Es la Liga de Gobernadores? ¿Quiénes son? Sí, bueno, el Frente para la Victoria es transversal, también hay muchas provincias, como por ejemplo Misiones, que tienen su propio partido, pero que siempre estuvieron aliados al Frente para la Victoria. Pero bueno, obviamente ahora van a tener que negociar porque van a ser primera mayoría en diputados y también en senadores, y en cambio Cambiemos, esta alianza está conformada por el PRO, por la UCR, también por el Frente Cívico de Córdoba, y bueno, van a así quedar como segunda mayoría, así que va a ser necesario un acuerdo entre ellos. ¿El radicalismo quería todo el poder? No. ¿Y para qué se sumó? Yo creo que el radicalismo estuvo en una etapa de total decadencia, y ya que nos fuimos allá al 2003, cuando el candidato del radicalismo tendría que ser Ángel Rosas, dijo que no, y un diputado que se puso el partido al hombro sacó el 2% y casi lo defenestraron. Y hoy por hoy creo que esta alianza que hacen con el PRO es porque nadie se animó a tomar el liderazgo. ¿Hacemos un corte? De cara al pueblo, aquí estamos, para pensar en voz alta. Elecciones. Ahí va. Y aquí estamos de cara al pueblo, con colegas, con periodistas y muchachos para pensar en voz alta. ¿Qué quiere el radicalismo? ¿Quiere poder después del 2001? Sanz dice, yo no juego. ¿Cómo no juega? No, razones personales. ¿Qué quería? La jefatura de gabinete, quería Techina ahí adentro. ¿Qué pasó? Y bueno, ya Julio Cobos salió a criticar su postura de no aceptar esta designación como ministro de Justicia, y bueno, les ha prestado la estructura el PRO, lo ha ayudado mucho, y es una batahola de poder ahí que el radicalismo va a querer ocupar el lugar. ¿Qué si cosa no el pedacito de poder? Los pedacitos de poder. ¿Qué cosa, no? No salís en la foto, en el chico McDonald's, salís en la foto del mes. ¿Qué cosa, no? Yo creo que ese va a ser el primer debate, y creo que la próxima sección preparatoria va a ser, como decimos nosotros, así en la jerga política, para alquilar balcones. Sí. Y ni hablar lo que van a hacer Va a ser muy interesante. las reuniones de comisión. ¡Ja! ¡Qué privilegio ustedes que están todo el tiempo No. trabajando! ¡Uy, qué Hubo bueno! sesiones bravas, Sí. pero también las hubo en las comisiones. ¿Y qué Porque- se dicen en las comisiones? Y porque en las comisiones se enfrentan de otra manera, porque saben que hay un poco más de privacidad, Claro. y largan un poco más eso que tienen adentro, Sí. la furia, la bronca, que tu partido no levantó la mano, no votó esto, que el y otro. llegan a conclusiones. Sí, se llegan, pero después de dejar atrás un montón de circunstancias
que en muchos momentos en la reunión de comisión, cuando estábamos presentes, decíamos, bueno, acá se arma. Por suerte, Yo digo, estaba pensando en un Macri líder para ganar en su sector y aquellos adherentes. ¿Tendrá el liderazgo para poder dominar también a la gente que lo sigue en el Congreso, vos crees? Yo creo que no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Pero no le va a ser fácil primero porque es como que vino con un viento de cambio, Sí. pero juntado de diferentes partidos, de diferentes movimientos, de diferentes extracciones, que directamente creo que no había muchas coincidencias en sus plataformas políticas. Sí. Pero llegó a esta elección, ahora se le va a hacer difícil el Parlamento, se le va a hacer difícil gobernar, va a tener que mantener ese interbloque unido, que no es fácil. Porque además el país va a estar construido entre Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el resto del país. ¿Cómo es eso? Sí, hacía creo que más de 20 años que no se daba que una misma fuerza esté en la provincia, en la Claro. ciudad y la nación. Para mí tiene sus pros y sus contras. Naturalmente. ¿No? Como todo, Pro me sobre parece. todo. Y sí, porque va a haber, pero, claro, sobre todo porque va a haber muchísimo diálogo. Y nadie se va a poder echar las culpas de no me pasaste dinero, la nación, el gobierno, no. Va a haber diálogo, va a haber seguramente más partidas para la provincia, porque ya lo adelantó Mauricio Macri, que le va a dar mucho a Vidal. Sí. Y otra cosa que quisiera destacar, el gran cerebro de todo esto, de que Macri es el gran triunfador, ¿quién es? pero el gran cerebro ¿Quién es? es una mujer, es Elisa Carrió. Y hay que mira. reconocérselo, y no porque yo sea mujer, sino que el rompimiento que ella hizo con Pino Solanas y construyó esta alianza Cambiemos, ella rompió con Solanas, juntó al radicalismo, juntó al PRO y llevó a Macri a la presidencia. ¿Y Y ahora? hoy no quiere ningún cargo, no quiere ni la Procuraduría, que se la ofrecieron. Pasa que los radicales, así como están planteados, tampoco quieren. Este es un tema. Este es un tema, porque acá cuando hay que levantar la mano y bajar... ¿Pero cómo la ves esa? Mira, yo veo un elemento que creo que es el mayor riesgo político de este tiempo. A ver, me interesa. Y es que, si bien vimos una cara buena de esta transición, cuando por ejemplo el domingo hubo una ciudad en calma, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires había calma, Sí. en el interior había calma, había alguna gente, pero no eran muchedumbres. O sea, el cambio en democracia se tomó con normalidad. Pero ¿qué es lo que viene ahora? Si vos ves el mapa de la Argentina, vas a encontrar con una franja amarilla que cruza Sí, dice, parece una camiseta de Boca. desde Capital Federal hacia Mendoza, y Casi el color de la soja es. vos tenés allí las provincias con más Producto Bruto Geográfico propio. Sí. Entonces tenés el riesgo de que, o mejor dicho, ojalá que no haya ese riesgo, pero está latente el riesgo de que haya una división entre provincias ricas y provincias pobres. Bueno, de hecho lo hay. De hecho lo Pero, hay. De hecho lo hay. pero el poder político está basado sobre estas provincias que tienen el mayor PBI per cápita del país. Claro, tal vez eso sostiene también una economía que le cuesta insertarse en el mundo. De hecho, no es casual que Daniel Scioli ganó con más del 70% en Santiago del Estero y Mauricio Macri ganó por la misma cantidad en Córdoba. Claro. Es- Bueno, después de haber escuchado a los santiagueños lo que dijo Prat Gay a propósito de que algún caudillo va a llegar a gobernar. Qué barbaridad eso también, ¿no? Bueno, Y el campo, perdón que te interrumpa, fue clave. El voto del campo fue esencialmente. clave. Esencialmente. Porque fueron 700.000 votos, nada más que ganó Macri por poquito Esencialmente. más, poquitos menos. ¿Ese es el 700.000. país real? Yo no sé cuál es el país real, porque el país real es el de... Digo, porque me hablan del país que se inserta en el mundo, a la altura de las circunstancias, a la altura de la tecnología, de la ciencia. Tenemos millones de personas que todos los días se levantan para hacer la construcción de la Argentina. Pero Argentina está en el mundo, salvo macanudas expresiones y ejemplos. Pero ¿cuál es la Argentina? ¿Cuál es el destino de la Argentina? Bueno, ¿Seguir siendo un justamente. país ojero? Yo creo que ahí tendrían que ver un pensamiento o tratar de discernir un poquito el pensamiento geopolítico de la Argentina en el mundo, que no solo es Argentina, primero Argentina en UNASUR, Argentina con el BRIC, o sea, ¿qué tipo de pensamientos? Son pensamientos
O sea, o como uno acá en Argentina decimos, ¿sos de izquierda o sos de derecha? Pero hay que ver qué pasa con los acuerdos de libre comercio. Y nosotros estábamos muy contentos porque en un momento se le dijo no al ALCA, la primera llamada telefónica era directamente del norte. Entonces, ¿qué va a pasar con los acuerdos regionales? La política exterior va a cambiar muchísimo. Eso Muchísimo. Muchísimo. Eso es una de las cuestiones. El eje Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, me parece que va a ir para otro lado. Hoy vamos al eje del Pacífico, con México, Colombia, Perú y Chile. Con todos los acuerdos del Pacífico. Sí, es cierto, Estados Unidos, va a Europa cambiar, también. pero también hay una estrategia de Mauricio Macri de, si bien abrir las relaciones con Estados Unidos, que haya más apertura, más diálogo, también con Brasil, Claro. con nuestro hermano brasilero. Sí, claro. O sea que Sí, en ese claro. sentido va a querer, en este afán de unión, que me parece que muy positivo, ojalá Sí, realmente claro. pueda ser, Sí, claro. lo pueda Casi llevar a cabo. Casi complementario, claro. Claro, va a estar con los países regionales, digamos, y también con la política de, digamos, con Estados Unidos, que las relaciones no han sido buenas, esto hay que decirlo, este último tiempo. Yo voy a quedar, discúlpame Horacio, con dos cosas. Con lo que dijo Ricardo con respecto a la franja, cosa que a mí ese color amarillo azul no me gusta, soy hincha River. Las provincias pobres y las provincias ricas, la provincia de la soja, como dijo Horacio, creo que ahí sí puede haber conflictos. Puede haber conflictos porque allá por el año 2003 no había nada que defender, estaba todo por hacerse. Y ahora hay muchas cosas para defender. Y si a una provincia que la consideramos pobre, en algún momento se las consideró inviable, una provincia que la consideramos pobre, le sacás cosas, obviamente no se van a quedar callados. Y el otro tema es la geopolítica. De Si eso estamos, se trata. si estamos buscando una alianza por el lado del Pacífico, estamos hablando de Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. Sí, pero es de ¿Qué cara... necesita Estados Sí, Unidos pero hoy? es de cara a China. Después te voy a preguntar algo. Aquí estamos de cara al pueblo, pensando qué pasó y qué va a pasar a partir de las elecciones. Yo decía, y decía uno de los amigos, el Pacífico. China dominando una economía importante. ¿Qué lugar te deja? Gane Macri, gane Scioli, gane quien gane, ya ganó Macri. ¿De qué jugás ahí? ¿Cómo la imaginas eso? Hay una pelea a nivel mundial muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Claramente los Estados Unidos junto a los países de la OTAN encarnan uno de los lugares y el otro gran lugar lo tiene China con Rusia. Tal cual. Hasta no hace mucho tiempo este gobierno mantenía lazos más estrechos con China y Rusia que con el eje de la OTAN. Claramente va a haber un viraje político-económico en la región, ¿no? Bueno, igual en estos momentos en un mundo aterrorizado, también se está dirimiendo qué juega la OTAN y qué juega también Rusia, ¿no es cierto? Economías regionales. ¿Argentina puede levantar la cabeza, te parece? Pero sí, totalmente. Sí, totalmente, dice el amigo. Totalmente, porque queda un país con todas las condiciones, un país desendeudado, un país que estructurado le ha facilitado muchísimas las cosas a la gestión que viene. Claro. De manera que es por eso que en estos últimos tramos de campaña tuvo que cambiar el discurso Mauricio Macri, porque se dio cuenta que no podía ir contra todas las conquistas y con todo lo que se hizo, incluido el tema de economías regionales, y reformuló todo su discurso de campaña. Hay mucho por hacer, pero le queda a la gestión que viene un país sobre todo desendeudado, que tiene mucho que ver para todo lo que se pueda lograr para las economías regionales. Digo, qué cosa, hace poco, no me peleé, pero tuve ni de vuelta con Pinedo. Digo, no, bueno, qué sé yo. Todavía ahora vuelve entonces la dicotomía del puerto y las provincias. Gana el puerto, gana aquel debate después del primer centenario. ¿Vos qué crees que pasó? Bueno, se repite dos cosas que creo que dejaron esta elección también, ¿no? Primero, que no se rompió la famosa maldición desde 1853 para el gobernador de Buenos Aires. Tal cual. Y la segunda es que un jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega a la presidencia de la Nación. Claro. Ahora, no es lo mismo gobernar una ciudad de 3 millones de habitantes, por más que sea la capital de los argentinos,
que gobernar 24 realidades distintas, un poco lo que decía Pedro. Hay economías regionales que están bien, hay otras que no están del todo bien y hay otras que todavía siguen estando de pie. Mal. Entonces, no es lo mismo el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires que el norte y el sur de la República. Y a Fernando de la Rúa así le fue, más allá de que podemos debatir en otras circunstancias qué papel jugó el peronismo. Pero Argentina estaban muy endeudados también. Por eso digo, son dos realidades distintas. La administración económica de la Ciudad de Buenos Aires, esto obviamente muy subjetivo y como vecino de la Ciudad de Buenos Aires, no me parece la mejor. Claro. Está subejecutada la educación, subejecutado el presupuesto de salud, subejecutado el presupuesto de obras públicas. Entonces digo, esto trasladado a la tercera geografía más grande de América Latina, a mí me abre un signo de interrogación. ¿Y qué hacemos con los signos de interrogación? ¿Cómo los vamos cerrando? Yo creo que desde el Estado se tiene que plantear una nueva política, no solo de sostener digamos, todo lo que se quedó como una conquista social con el desendeudamiento de la República, digamos. Yo creo que tiene que mantener una línea de coherencia en la legislación, una línea de coherencia en la administración económica. Yo creo que tiene que tener una línea de coherencia también con política regional. Una sería saber si vamos a salir del UNASUR o vamos a estar integrados o vamos a estar todos peleados. La otra es qué va a pasar con aquellos acuerdos que fuimos invitados para ser parte comercial con Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Entonces, yo creo que hay que analizar justamente cuál va a ser la política que vamos a tomar. Yo digo, mientras se piensa todo el tiempo en lo macro, de qué manera se crece, no se crece, se crece, no se crece, los que en un momento estaban sumergidos y hoy lograron ya estar en la superficie. ¿Quién se acuerda de ellos? Horacio. Claro. Horacio, en Brasil sucedió algo similar que lo que sucedió en la Argentina, que los de clase baja accedieron a clase media baja y fueron los que votaron en contra. En contra de los que les posibilitaron asomar la cabeza en estos años. ¿Y entonces cómo es? Y quería aportar también que el resultado de los comicios de este último domingo han dejado un equilibrio tal. Yo compartía lo que decía Román Juárez, aquella etapa de página 12, un presidente, dos países. Le queda el desafío a Mauricio Macri, a Cambiemos. Hay que recordar que todavía no hay acuerdo programático con la UCR. Vamos a ver cómo se dirime, cómo se resuelve esa cuestión. Pero a la hora de que los proyectos vengan al Congreso, va a haber una oposición a partir del 10 de diciembre muy cuidadosa de todos los logros de 12 años de gestión y de que no se retroceda en ninguno de los mismos. Por eso tanto Daniel Scioli en su discurso cuando reconoció la derrota, o Aníbal Fernández desde la jefatura de gabinete en la madrugada siguiente, y lo que va a hacer la presidenta de la Nación antes del 10 de diciembre es seguir enumerando cada uno de los logros que van a ser cuidados de manera muy meticulosa y muy fuerte en el Congreso, sobre todo teniendo en cuenta que el Senado es del Frente para la Victoria. Digo, nadie puede vetar nada. Sí, el presidente puede, y tiene la posibilidad de ¿pueden vetar? Bueno, el señor Mauricio Macri se ha convertido en superveto en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, digo, para los que estamos tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, leyes propuestas por su propio partido, consensuadas con el Frente para la Victoria, sacadas con amplia mayoría de 60 legisladores, por ahí con 48, 50. Sí, ¿y se la vetó? Y lo vetó. Pero no es lo mismo la ciudad que el Congreso de la Nación. También, bueno, pero yo hablo tomando lo que decías recién también, las diferencias que hay, ¿no? Digo, en esta actitud, esta conducta frente. Pero también tiene algo a favor, me parece, este nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Y vos lo debes saber que estás en la legislatura. Sabe cómo gobernar sin mayoría. Porque la legislatura porteña sabe cómo consensuar. Me parece yo lo escuché a Larreta decir, nosotros consensuamos. Porque no tienen mayoría en la legislatura. Lo que pasa es que lo que dijiste, Horacio, y perdón que te tutee, tiene una gran parte de verdad. Y sobre todo ahí quedó flotando algo cuando vos preguntaste sobre el tema de la Unión Cívica Radical, si era recomponerse. Yo tengo una pregunta que todavía no le encontré respuesta. ¿Quién usó a quién?
¿El PRO usó la Unión Cívica Radical o la Unión Cívica Radical usó al PRO para recuperar? Porque no nos olvidemos, la gran cantidad de municipios de la provincia de Buenos Aires que están en manos de los radicales. ¿Y vos creés que le van a regalar fácilmente el poder al PRO? ¿Vos creés que...? ¿Cómo? Otro de los desafíos, además de reordenarse la UCR, va a ser el peronismo. Se va a tener que reordenar de cara a estos resultados al Frente para la Victoria, y también hay 13 legisladores que son peronistas, no kirchneristas, que quizás van a ser traídos por alguna u otra fila. El peronismo tiene un gran desafío, que es rearmarse de cara a 2 años. Yo me quedé con la palabra vos creés. ¿Vos creés? ¿Usted cree que millones de argentinos, todos los argentinos, vamos a rifar el futuro? Parece que no. Todos estamos de pie. ¿Sabe cómo? De cara al pueblo. Chao. Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de A los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos